Vamos a compartir la palabra que Dios nos ha dado. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Vamos a estar hablando acerca de la clave de la unidad. La clave de la unidad. Usted sabe que todas las cosas tienen ciertas claves, ¿no? Y tener la clave de algo, eso es importante. La clave de la unidad. Basado en Filipenses capítulo 2, los versículos del 1 al 11, que yo voy a darle lectura en este momento. Filipenses capítulo 2, los versículos del 1 al 11. Usted puede permanecer como desee, como es costumbre en la casa, pero mantenga su corazón atento a lo que Dios nos va a estar hablando. Dice así la palabra de Dios. Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, qué bendición poder tener tu palabra. Tenemos tu presencia, tenemos a tu Espíritu Santo que lo inspiró. A cada uno de estos santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por ti. Toda la Escritura es inspirada por ti, Señor. Por eso queremos escuchar tu voz al estudiarla, al meditar en ella. Señor, háblanos. Tú conoces la necesidad de nuestros corazones. Aquí estamos, Señor. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Háblanos. Amén. La clave de la unidad. Tan sencillo como tan desafiante. Me anticipo y les digo, la clave de la unidad en la iglesia, aunque voy a hablarle a la iglesia, esta clave de la unidad es aplicable a cualquier área de relaciones, sea en el matrimonio, sea entre padres e hijos, sea entre amigos, incluso laboralmente, pero vamos a hablar, como Pablo le estaba hablando a la iglesia, acerca de la clave de la unidad en la iglesia. La clave de la unidad en la iglesia es la humildad. La clave, repito, de la unidad en la iglesia es la humildad. Si usted lee Gálatas 5, 22, usted va a ver allí lo que se conoce por el fruto del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Ya la iglesia está equipada por Cristo cuando les dijo, no les voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, les voy a enviar al otro Consolador. Vaya, les conviene que yo me vaya. Porque habían cosas que solo con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida
se iban a concretar, se iban a hacer realidad, se iban a poder disfrutar. Y ahí en Gálatas Pablo habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y la templanza, o sea, el dominio propio. Observe que no está la humildad. Uy, qué cosa más grande. Si esto es fruto del Espíritu, sería tan bueno que el Espíritu también produjera humildad. Mas no está incluido en el fruto del Espíritu Santo. Porque la humildad habla del carácter. Habla de la manera en que nosotros reflejamos el carácter de Cristo. Por eso Él sí nos llama, cuando habla allí en Mateo 11, después que habla del yugo y la carga que en Él es ligera, termina diciendo: aprendan de mí. Y habla de su identidad, de su carácter, de lo que tú puedes cerrar los ojos y lo que te puede venir a la mente de Cristo. Él dice: yo soy manso y humilde de... Ese detalle tengámoslo presente. Y humilde de corazón, porque cuando no se es humilde de corazón, todo lo demás es fachada. Nos cansamos cuando la humildad no es de corazón. Y Cristo nos dice que tenemos que aprender de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Así hallaremos descanso para nuestra alma. La clave de la unidad de la iglesia está justamente en la humildad. Hoy se habla de la unidad, se canta de la unidad, se hacen actividades a fin de fomentar la unidad, se exhorta de la unidad, como ahora de parte de Dios estamos haciendo. Pero la unidad verdadera es el fruto espiritual de vidas semejantes a las de Cristo. La humildad es un fruto resultado de vidas que ya son transformadas por la obra poderosa del Espíritu Santo, por esta palabra que toma vida en nosotros, y imitamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor, que nos dijo: sean mansos y humildes de corazón como yo. Así que la humildad es el fruto espiritual de vidas transformadas, pero que son semejantes a o igual a Cristo. Por eso, de manera despectiva, a los seguidores de Cristo le empezaron a llamar cristianos, como diciendo: ¿cómo se parecen a Cristo? Lo crucificamos, mas estos que lo siguen son igualitos a Él. Bendita manera despectiva de hablarle a los cristianos por primera vez en Antioquía. Estos se parecen a Cristo. Porque ya Jesús había orado por ellos. ¿Recuerdan allá en Juan 17? Había algo maravilloso que era necesario ver en la iglesia. Y la iglesia es una expresión del carácter de Dios, de su propia naturaleza, de quién Él es. Él es una unidad, Él es una pluralidad en sí mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, desde la eternidad han habitado por siempre, iguales en esencia, en atributos, en manera de actuar. No hay contradicción, no hay despropósito alguno en ellos. Desde la eternidad y hasta la eternidad son Dios. Pero son una unidad. Son una unidad. Hay unidad. Y Jesús, al orar en Juan 17, dijo: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y habla y usa la palabra unidad ahí mismo, para que entonces el mundo vea y crea que tú me enviaste. Es necesaria la unidad en la iglesia, hermano. Eso nos urge trabajar a fin de que fluya, se mantenga, sea una identidad del pueblo de Dios que refleja el carácter de Dios.
Qué gran desafío. Yo personalmente lo veo como un gran desafío. Cada vez que veo el brote de algo que atenta contra la unidad, digo, oh Manuel, no te puedes dar el lujo de actuar de esa manera, de albergar en tu corazón ciertas y determinadas cosas, porque es más importante la unidad. Y no hay unidad sin humildad. La unidad verdadera es el fruto, no es resultado de eventos ni de actividades. Todas ellas son buenas. Ni tan siquiera es el resultado de un buen sermón, aunque te puede desafiar y Dios te va a hablar. La unidad no se construye con eventos, se construye con humildad de vidas que procuran ser semejantes a Cristo y trabajan por eso. No me puedo dar el lujo de parecer otra cosa. Tengo que ser semejante a Él. Y eso es lo que Pablo justamente le llama a la iglesia. La iglesia la iglesia puede tener de todo. Yo sé que esta iglesia desea tener otras cosas. Sin embargo, quizás otras iglesias deseen tener lo que ya ustedes tienen. Yo mismo como plantador quisiera tener otras cosas. Pero créeme que la iglesia puede tener de todo y aún así estar en peligro de dividirse. Porque no son las cosas que tenemos. Incluyendo, estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Estoy hablando de una iglesia madura. Yo sé que ustedes son una iglesia madura, que conocen lo que es la iglesia. No estamos hablando de este lugar donde se está reuniendo por este tiempo la iglesia. No estamos hablando que la iglesia puede tener de todo. Hablemos, por ejemplo, no hablemos dones, talentos, diversidad de ministerio, como dice Efesios, como dice 1 Corintios 12. Allí se habla de esa diversidad con la que el Espíritu Santo se expresa, se manifiesta en cada uno de los creyentes. Es maravilloso lo que Dios hace en la iglesia. Se puede tener de todo tipo de expresión, manifestación, talentos, dones, vivencias, procesos, unos más dolorosos que otros. Somos diversos, maravillosos. Sin embargo, aún así la iglesia está en el riesgo peligroso de dividirse. Si no considera aquello que es la clave de la unidad. Ya dijimos, la humildad. Porque me toca vivirla. Me toca manifestar el carácter de Cristo. Soy yo el que tiene que tomar la decisión de ser humilde. Ser manso y humilde, de corazón. Obviamente tengo que ir a los pies de Cristo. Señor, ayúdame a ser humilde. Lléname. Manifiéstate en mi vida y yo quiero agradarte. Quiero hacerlo. Tiene que haber una disposición, una intención y visualizar eso como algo que lo tengo que procurar todos los días. Sí deseo que la iglesia permanezca unida para que el mundo crea. Porque el mundo no va a creer por la diversidad con la cual el Espíritu de Dios se manifiesta y se expresa entre todos los creyentes. Sí, vamos a ser usados por Dios para alcanzar al mundo, pero la manera en que el mundo va a ver a Cristo es cuando lo reflejemos, cada uno de nosotros, reflejemos su carácter y procuremos la unidad, viviendo eso tan hermoso y tan desafiante como es la humildad. Si la iglesia busca unidad, y afirmo, debiéramos buscarla. Si la iglesia busca unidad, y digo, debiéramos buscarla, ha de practicar la humildad. Si la iglesia busca unidad y debiera buscarla, ha de practicar la humildad, porque es un ejercicio. Es algo que me toca hacerlo. Así que ya está claro que la clave de la unidad en la iglesia es la humildad.
¿qué es lo que Pablo nos dice? ¿Cuáles son algunos consejos? Mira, lo primero que Pablo afirma en los versículos del 1 al 3 de Filipenses capítulo 2 es que la humildad es una evidencia de la plenitud de Dios en la vida de los miembros de una iglesia. Cuando dice Pablo a veces habla de los que hemos alcanzado madurez. ¿Cómo es que sabemos cuando una persona se comporta de manera inmadura, como si fuesen niños en Cristo? Una de las evidencias muy palpables y fáciles de detectar es la falta de humildad, porque humildad casi que es igual a la madurez, y eso ya desecha muchas definiciones de madurez que puede haber por ahí. Si no hay humildad y no hay madurez. Eso es así tan sencillo. La humildad es evidencia de la plenitud de Dios en una vida. Observe la argumentación que Pablo comienza a presentar en el versículo 1. Él habla de señales de la plenitud, ya dadas por Dios, porque de su plenitud tomamos todos. Y ya estamos completos, y gracia sobre gracia, así dice el texto. Ya estamos completos en Él. O sea, todo lo que de Dios nos faltaba y que por sí mismo no íbamos a obtener para lograr su poderosa obra, su maravillosa obra y ser conforme a su plan eterno con respecto a la iglesia, todo eso se nos es dado. Por eso Pablo comienza usando la reducción al absurdo, porque era una evidencia real de que esta iglesia lo tenía. Por eso él les empieza a recordar cuán equipados ya estaban, cuán listos estaban como iglesia para poder vivir unidos si eran humildes, porque eso sí les tocaba a ellos. Entonces Pablo en el versículo 1 habla de señales de plenitud. Dice, si alguna consolación en Cristo. A ver, ¿hay o no hay consolación en Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Entonces la respuesta, si hay alguna consolación en Cristo, no es que hay alguna, hay mucha, toda la que necesitamos, la hay en Cristo. Luego dice, si algún consuelo de amor. En cada una de las preguntas o condicionales que Pablo presenta, la respuesta es absolutamente plena. Tenemos todo eso resuelto en Cristo. Sigue diciendo, si alguna comunión del Espíritu Santo, Él vino a vivir a nuestras vidas. Y aun cuando le desagradamos, dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Lo tenemos. Está en nosotros, hay comunión con el Espíritu Santo. Algún afecto entrañable y misericordia, todos hemos alcanzado esto. Si no, ni hoy mismo estuviésemos aquí. Jeremías, el capítulo 3 de Lamentaciones, dice, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto en él esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, sí, claro que cada día nosotros estamos experimentando un afecto entrañable de parte de Dios y sus misericordias nos alcanzan. Pero ¿qué falta entonces? Pablo habla de la meta. Pablo dice, completen mi gozo. La mirada pastoral de Pablo hacia la iglesia de Filipo, que no tengo mucho tiempo, no voy a abundar mucho en eso, pero es hermosa. Usted sabe bien que la iglesia de Filipo fue la primera iglesia que Pablo plantó en su segundo viaje misionero. En esa ocasión, según narra Hechos 16, Pablo tenía una agenda como siervo de Dios. Dios lo había llamado, él lo tenía claro, era el apóstol a los gentiles. Así que él dijo, ¿dónde no hay iglesia? Y tenía anotada una agenda para ir, mas intentando ir a un lugar, el Espíritu no se lo permitió. Luego trató de ir hasta otro lugar, sí atravesó esa zona, pero allí el Espíritu no le dejó hablar. Y Pablo siguió con su agenda, dijo, bueno, si no es acá, ahora voy para el otro lugar. Y ahí le aparece el varón macedónico, en Hechos 16, que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y nos cuenta Lucas, que ya estaba incorporado ese equipo misionero, que enseguida entendieron que Dios los llamaba para que les anunciásemos el evangelio a la región de Macedonia, porque estaban pensando, cuando usted lee 2 Corintios capítulo 8, usted ve lo que se describe de las iglesias de Macedonia, eran pobres,
No tenían muchos recursos, mas eran ricos en generosidad. Pero esta iglesia estaba al norte de la zona de Macedonia, bien al norte, y Pablo tenía otros planes, así que el Espíritu le dijo, no, tienes que ir allá, allá estoy obrando, ya allá se reunían a la hora de la oración. Es maravilloso lo que ocurre en Filipo, y es plantada esa iglesia. Pablo fue a parar a la cárcel, sabemos cuántas personas se convirtieron, muchas personas de ese grupo de oración, también en la cárcel, en fin, una iglesia que nace, y cuando usted lee la carta de los filipenses se va a dar cuenta que Pablo resalta la generosidad de ellos. Una y otra vez me habían enviado ofrenda, nadie participó conmigo, solamente ustedes, desde el día en que salí a cumplir el llamado de Dios. Era una iglesia maravillosa. Pablo dice, ustedes son el gozo y la corona mía. Sin embargo, ahora Pablo les dice, completen mi gozo. Cuando yo los miro, cuando yo los veo, siento un gozo tremendo por ustedes, pero me falta algo que espero ver entre ustedes, y era la unidad. Ya estaban equipados para vivir en unidad, pero la unidad tiene que ser intencional de aquellos que ya tienen una transformación de la obra del Espíritu Santo en sus vidas y saben que el modelo a seguir es ser mansos y humildes de corazón. Pero esto les faltaba, y no estoy improvisando ni forzando. Si usted lee 2 capítulos más, comienza el capítulo 4, en el versículo 2, Pablo habla por nombres, cosa que yo creo que ningún pastor hoy haríamos. Le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Claro que había problemas, claro que estaba en peligro la unidad. Eran el gozo y la corona de Pablo. Era una iglesia especial. Pablo la pone, por ejemplo, a los de Corinto. Y le dice, ellos en su profunda pobreza fueron ejemplo de la riqueza de generosidad. Y no solo se dieron primeramente al Señor, sino también a nosotros. Y luego se enteraron que estaban recogiendo una ofrenda para los hermanos necesitados de Jerusalén. Y dijeron, yo quiero estar en esa, yo quiero dar. Pablo los pone de ejemplo, sin embargo ahora dice, completen mi gozo. Quiero verlos completos, porque la humildad es una evidencia de plenitud de vida. Si nos falta eso, no estamos completos, aunque estamos listos, preparados, lo tenemos todo. Por eso Pablo les empezó a enumerar todas las señales de plenitud, pero les recuerda la meta, completen mi gozo. Cuando la humildad prevaleciera, era el momento en el cual su gozo estaría cumplido. Ya lo mencioné ahí en el capítulo 4, el pedido a Evodia y a Síntique. Hay un veneno tremendo que ataca la unidad. Y Pablo lo menciona en el versículo 3, al principio del versículo 3 de Filipenses 2. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Porque estas cosas muchas veces son la motivación de algunos en la iglesia. Y Pablo le dice, no, esto no. Nada hagáis por contienda y por vanagloria, esto es veneno. Esto atenta directamente contra la unidad. Nada hagáis por contienda, la contienda es la rivalidad. El quítate tú para ponerme yo. Y si no soy yo, pues no funciona, no sirve. No, soy yo. Entonces las cosas se hacen por contienda. Parece ser una excelencia lo que se está haciendo, pero es por contienda. Es por vanagloria. Dios es el que ve el corazón. Y Pablo les dice, completen mi gozo, complétenlo. Les falta la humildad. Les falta la humildad. Nada hagan por contienda o por la vanagloria, el ego. Cuando tu ego quiera aflorar, humíllalo. No le des lugar. ¿O acaso no es Jesús el Señor?
Si Jesús es el Señor de mi vida, tengo que darle lugar a Él, actuar como Él. La vanagloria desaparece cuando le doy lugar al carácter de Cristo en mi vida, así como las pretensiones de la contienda. Pero eso es un veneno. La división no empieza en las reuniones. A veces vemos que en alguna reunión aparece algo que dice, wow, aquí no hay unidad, no hay un mismo sentir. Pero créeme que ahí no es donde empieza en el corazón. Porque hay contiendas, hay vanagloria. Por eso Pablo les está diciendo a ellos, oigan bien muchachos, nada hagáis que no haya ni una sola cosa que hagan por estas motivaciones. Que no sea por contienda, que no sea por vanagloria, antes bien con humildad. Es la humildad la evidencia de la plenitud. La división no empieza en las reuniones, empieza en el corazón. Donde hay plenitud de Dios, la humildad aparece. Usted ve siempre, eso es evidencia, por eso estamos hablando de que la humildad es evidencia de la plenitud de vida. La persona que es humilde va a actuar como lo hace Cristo. Y más adelante vamos a ver que no se trata de menosprecio propio, sino estimar al otro. Donde hay plenitud de vida, la humildad aparece. La humildad es evidencia de la plenitud de vida en Cristo. Lo segundo que Pablo apunta al hablarle a los filipenses ahí en el capítulo 2 es que no solo la humildad es una evidencia de la plenitud de vida, sino que la humildad es la única que te va a capacitar para que se te vaya como las cataratas, la arrogancia, la prepotencia, la altivez de espíritu, se vuelven como cataratas en nuestros ojos que nos impiden estimar al otro, valorar al otro. Por eso la humildad te capacita, te equipa, te complementa para estimar al otro desde el corazón, para empezar a decir el otro. No yo, no yo, no yo, el otro. Y ahí en el capítulo 3, a partir de la mitad del versículo 3, Pablo dice algo que va contra la carne misma, contra tu ego, contra tu yo. Y nos desafía. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso no significa yo no valgo nada. Yo valgo mucho. Yo soy especial. Pero mi llamado es a que yo valore al otro. Yo no soy una basura. Eso no significa que yo sea una basura. Significa esto, yo dejo de ponerme en el centro. Eso es humildad. Yo valgo mucho, pero me desplazo del centro de atención. Yo dejo de vivir para mí y yo aprendo a honrar a otros. Eso es humildad, hermano. Eso es humildad. Y eso va contra la carne. Porque la carne quiere hacer otra cosa. Y aquí está el problema. El orgullo siempre nos dice, yo lo merezco, yo tengo la razón, a mí no me respetan. Lo que está sucediendo es porque a mí no me respetan. A mí no me toman en cuenta. Y el orgullo siempre se cree con derecho a exigir. Pero la humildad hace lo contrario. La humildad pregunta, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo edificar? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo acompañar? Siempre se desplaza del centro y pone en ese lugar a otro. Por eso Pablo dice ahí, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, dale el lugar de superior a otro. No es que él lo sea, no es que tú seas inferior, es que tu actitud dice, te doy mejor lugar a ti. Cuando eso en la iglesia está presente, la unidad se logra. Porque la humildad nos capacita para estimar a los demás. Tener la habilidad de Dios para poder decir, ese hermano
necesita ser atendido, ser reconocido, ser un siervo, ser una sierva. Hay que darle lugar a otros. Y yo me desplazo un poco. Esa es la actitud de humildad. Pasa en el matrimonio, lo decía al comienzo, pero sigo enfocado en la iglesia. La humildad hace lo contrario. La humildad siempre pregunta por el otro, siempre tiene en mente al otro. Su deseo es estimar todo el tiempo. Pablo lo aterriza en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿oyó? También, no es que tú te descuides de lo tuyo, es que tú dices, todo no soy yo. También el otro, porque lo contrario a la humildad siempre va a querer que sea yo siempre. Mas la humildad que refleja el carácter de Cristo siempre pone a otro en ese lugar de honra, de reconocimiento. Y eso hace que salga un perfume tan grato de la iglesia. Es lo que dice el Salmo 133, que es lo que envía Jehová allí: bendición y vida eterna. No es cuando están reunidos, no, es cuando están juntos y en armonía. Sí, porque se puede estar juntos, pero no en armonía. Es allí donde hay una bendición única, especial. ¿Cómo no procurar la unidad si trae tanta bendición a la iglesia? Si nos hace tan efectivos, tan eficaces. Estamos equipados ya, listos, pero nos falta la actitud correcta. Por eso Pablo llama a la iglesia de Filipo y les habla de que la humildad es una evidencia de plenitud de vida. Y segundo, la humildad capacita, es lo único que te capacita para estimar a otro. La iglesia se divide cuando todos dicen, ¿y lo mío? Ok. Estamos hablando aquí, pero a veces no se menciona, pero lo dice por dentro. Dice, yo veo que aquí se está hablando, se está decidiendo, ¿y lo mío qué? ¿Y yo qué? ¿Dónde estoy yo en toda esta historia? ¿Qué lugar ocupo? ¿Qué reconocimiento tendré? ¿Se contará conmigo? Cuidado. Cuando sientas esto, ve a lo secreto. Tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Todos somos tentados, hermanos, a dejar que la carne aflore en nuestras vidas. No le demos lugar al diablo. El llamado es para todos. Todos necesitamos visualizar que la clave de la unidad es la humildad y anhelar ser humildes, procurarlo de intención y de corazón, como nuestro maestro nos dijo. No des lugar a ¿y lo mío qué? La iglesia se fortalece en unidad cuando todos dicen ¿y lo tuyo? O cuando están hablando un poquito de mí y yo digo hey, ¿y qué tal esta persona? ¿Y por qué no le damos un lugarcito a este otro? ¿Y qué tal si le damos una oportunidad de vez en vez a quien nunca se le da? La unidad siempre llega cuando todos decimos ¿y lo tuyo? ¿Cuándo? ¿Y lo de él? ¿Y lo de ella? ¿Y lo de los demás? Iglesia, si tú quieres ver unidad, tienes que aprender a estimar a los demás. Eso es humildad. Es la humildad la que te capacita para estimar. Sin humildad no vamos a valorar a los demás. Va a haber como cataratas en nuestros ojos que nos impedirán ver lo tanto que valen los otros, lo tan útiles que pueden ser los otros si se les da el lugar que ya el Espíritu Santo, que ya Cristo le ha dado, porque es Él el que pone en el cuerpo como Él quiere. Yo estoy seguro que tú no menosprecias ninguna parte de tu cuerpo. La iglesia no debiera hacer eso con ninguno de sus miembros. Eso es estimar a los demás. Eso es humildad. Pero lo tercero que Pablo habla ya aparece a partir del versículo 5, y es que la humildad refleja el carácter de Cristo.
Por eso comienza diciéndole, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tener el sentir de Cristo es ser y actuar como Él. Lo que Pablo está diciendo aquí es, volvamos al principio de la vida cristiana. Volvamos al desafío que el maestro nos dejó. Sean mansos y humildes de corazón. Y Pablo está apelando esto a la iglesia, le está sacando varios argumentos importantes por lo cual debemos procurar la unidad, pero les deja claro que sin humildad esto no se logra. Y ya el tercer aspecto es ese. La única manera de que realmente mostremos quiénes somos en Cristo es siendo humildes. Si nos falta eso, no estamos completos, no estamos equipados para estimar a otro y no estamos reflejando el carácter de Cristo. Por eso es importante tener el mismo sentir. Cristo Jesús, sin dejar de ser Dios, incluso si en nada ser diferente al Padre. Se puede decir, me pueden ayudar en lógica, yo creo que pudiera ser diferente. No hubo algo, ahí sí lo puedo decir mejor. No hay algo en lo cual Cristo sea inferior al Padre. No hay algo en lo que Cristo sea diferente al Padre, es igual al Padre. Pero, por eso Pablo lo pone por ejemplo. Está hablándole del Señor, del modelo a seguir, del que dijo, soy manso y humilde de corazón. Y te dice, mira, Él es Dios, jamás dejó de ser Dios. Sin embargo, en Él hubo un sentir, ve que es acá adentro. Es desde el corazón, no es las apariencias, es desde el corazón. La humildad viene de un corazón transformado que imita y refleja el carácter de Cristo. Entonces, por eso Pablo le dice, mira, si todo lo que le he dicho hasta ahora todavía no me han entendido, haya pues en ustedes el sentir entonces que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó. Cuando Jesús hizo la valoración, vayámonos ahora a la eternidad un momento para que usted vea, cuando todavía no estaban hechas todas las cosas. Y digo esto porque la palabra nos enseña que ya Cristo fue predestinado antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para reunir después todas las cosas en Él, en la dispensación de los tiempos. En el tiempo de Dios, el Salvador vendría al mundo. Sí, pero cuando Pablo está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo, ese pretérito, yo me pongo a pensar a veces y digo, ¿en qué momento se tomó esa decisión? ¿Fue en la eternidad? Cuando el Dios creador de todas las cosas estaba por hacerlas. Y viendo a ese hombre que caería en el pecado, buscó una solución desde la eternidad. Pero imagínense el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, coiguales en esencia, en atributos, igual al Padre. No había nada que le diferenciara o le pusiera en una posición inferior a Cristo como para que el Padre le dijera, eres tú. No, el texto dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque podía haber puesto ese argumento, yo soy igual. ¿Por qué yo me tengo que despojar? ¿Por qué tengo que abandonar mi posición? Eso es humildad. ¿Ves que no se trata de quién eres, ni dejas de ser quien eres? Pero si eres humilde, te vas a desplazar por amor a un propósito mayor. Cristo visualizó, dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios, dice el escritor de Hebreos. Por eso ahora, ¿dónde hay que poner los ojos? Puesto los ojos en Jesús,
Él es el autor y el consumador de la fe. A Él es el que hay que imitar. Hay que ser humildes. No hay otra manera de reflejar el carácter de Cristo si no somos humildes. Y ser humilde significa sin dejar quien eres, sin dejar de ser quien eres. Tú le das un mejor lugar a otro. Tú te sacrificas, tú abandonas todos tus privilegios por un propósito mayor. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. Él nos amó primero. Y eso significa humillarse. Humillarse. ¿Cómo la iglesia no va a ser bendecida cuando todos sus miembros se humillan y logran esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Desde la eternidad hubo un sentir en Cristo. Dijo, llegado el tiempo, yo voy a abandonar mi lugar. Yo no soy menor al Padre, no, claro que no. Pero lo voy a hacer. Por eso ese es nuestro modelo. Por eso Él es nuestro modelo. La humildad refleja verdaderamente el carácter de Cristo. ¡Qué maravilla! Cristo no se aferró, porque aferrarse es darle lugar al orgullo, a la soberbia, a la misma carne que te dice, ¿por qué tienes que ser tú? ¿Por qué tú dar el brazo a torcer? ¿Por qué tú ceder? ¿Por qué tú darle el lugar al otro? ¿Por qué seguir estimando al otro? ¿Hasta cuándo? Ese es el modelo de vida. No hay otro modelo de vida. Ser cristiano es eso. Reflejar a Cristo, ser como Él y actuar como Él. Aferrarse es darle lugar al orgullo, porque el orgullo se aferra y no suelta. Lo pinta todo de justificaciones el orgullo, se disfraza fácilmente y empieza a alimentarse desde lo profundo de nuestro corazón, porque la carne aflora, es contraria a la humildad. El orgullo te dice, eso me toca, eso es mío, ese es mi lugar. Mas Cristo no dijo esto ni por un instante. Hubo en Él un sentir que lo llevó a abandonar, a despojarse, a anonadarse. Es el término realmente del griego ahí. Significa abandonar su lugar sin dejar de ser quien es. Y eso Él se lo ejemplificó en un momento en Juan 13 a sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando instituyó la Santa Cena, la Cena del Señor? Ese día Él les dijo, vayan y preparen todo el banquete. Y cuando ya estaba todo preparado, que el Señor llegó a la casa, se encontró que todos estaban sentados a la mesa. La costumbre judía, cuando usted busca ahí en usos y costumbres judías, se va a dar cuenta que ellos se acostaban en el piso, la mesa era el piso. Y era acostarse, no era sentarse como nosotros, de manera que los pies de unos estaban cerca de la nariz del otro. Se acostaban unos al lado del otro así. Y cuando el Señor entró, ya les había dicho todo lo que tenían que llevar, el pan sin levadura, todo aquello estaba listo. Sin embargo, era costumbre que en cada casa hubiese un esclavo, para que todo el que llegara, ese esclavo se ceñía una toalla, echaba agua en una palangana o lebrillo y le lavaba los pies a todos los invitados. Mas cuando Jesús llegó, vio los pies de todos sudados, polvorientos, malolientos. Nada más de abrir aquel lugar, te se imagina el cuadro, ¿no? El olor que había allí parecía un lugar de esto de práctica de judo. Yo practiqué judo cuando muchacho. Cuando usted entraba sentía el olor a sudor fuerte. Es un lugar de sudor fuerte, igual que el karate, de cualquiera de las artes marciales. Usted siente el sudor fuerte ahí en aquel recinto cerrado, sin aire acondicionado, ¿no? Allá en nuestra Cuba. Bueno, el Señor llegó a aquel lugar y así estaban todos los discípulos listos para el banquete, pero con los pies sucios. Mas Jesús, una vez más, dejó el lugar de anfitrión y tomó el lugar del esclavo. ¿Qué hizo el Señor? Les quiso modelar lo que es humildad. Rápidamente se ciñó la toalla, echó agua en el lebrillo y empezó a lavarle los pies. Ahí sabemos la historia. Pedro, no me laves los pies. Si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. No, entonces no me laves solo los pies, hasta la cabeza. Y Jesús le tuvo que rectificar, mira, ya tú estás limpio por la palabra que yo te he hablado. Pero el tema es la humildad. No estaba el esclavo. Y una vez más Jesús tuvo el mismo sentir, una y otra vez, en Getsemaní. Padre, si es posible, mas no se haga como yo quiero,
todo el tiempo dándole lugar a los otros, a ti y a mí. A ti y a mí, porque la humildad es el reflejo mismo del carácter de Cristo. Él se despojó, se abandonó de sus derechos y privilegios, tomó una forma de siervo y va describiéndote todo el proceso de humillación hasta la muerte de cruz, cosa horrenda. La humildad es obediencia más servicio, en armonía total con el propósito de Dios. O sea, la humildad que refleja el carácter de Cristo es una obediencia, es una sujeción al plan de Dios con mi vida para servir a fin del bien de los otros. Entonces eso es humildad. Ese es el modelo que refleja el carácter de Cristo. Y por último, lo último que Pablo menciona, y esto sí nos va a gustar a todos, pero créeme que no hay manera de llegar ahí sin humildad, porque la humildad es la actitud que Dios premia. No hay manera, usted me puede engañar a mí, puede engañar quizás al pastorale quizás nos puede engañar a nosotros, yo los puedo engañar a ustedes se pueden engañar entre ustedes mismos, mas no podemos engañar al Señor. Él ve el corazón. Y no hay manera de que seas exaltado sin humildad. Quien tome otro camino termina mal. El que se exalta será humillado. Antes del quebrantamiento está la soberbia y la altivez de espíritu. No nos conviene esos otros caminos. Nos conviene el camino modelado por Cristo. La humildad. La humildad es la actitud que Dios premia. Quizás no seas premiado por los hombres. Eso es lo que sucede muchas veces. Nos cansamos. Porque hoy me humillo, hoy soy humilde, hoy actúo con humildad, pero estoy esperando ser recompensado por los hombres. La recompensa viene de Dios a su tiempo. Como dice Gálatas 6, a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien. La humildad no puede faltar entre esos bienes que hagamos. Constantemente tenemos que vivir la humildad. Ahora Pablo termina con gloria, el verso 9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, el Padre. Mira el orden. Primero Cristo se humilló, después lo exaltó a su tiempo el Padre. Lo mismo que él dice, métete en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y el que ve en secreto es el que recompensa. La recompensa viene de Dios, hermano. Y créeme, no va a quedar impune tu humildad, no va a quedar sin retribución si tú de corazón eres humilde. Y eso nos enseña algo muy importante. Cuando tú te humillas, tú te estás poniendo en las manos del Padre. Cuando tú te humillas, tú te estás poniendo en las manos de Dios. Y en las manos de Dios nunca se pierde. Nunca se pierde. La recompensa viene. La retribución viene. La exaltación viene. Porque el camino a la exaltación es la humildad. Sin humildad no va a haber exaltación. Eso que muchos buscan solo se encuentra, si es de Dios, solo se encuentra siendo humildes. Siendo humildes. Por eso Pablo les puso el ejemplo de Cristo y apela a esta amada iglesia, haciéndoles ver que la clave de la unidad no es un evento, no es un retiro espiritual que se pueda tener, no es un concierto, no es una reunión especial, no es un programa a fin de lograr eso que le llamamos unidad. No, la clave de la unidad es la humildad, porque la humildad es evidencia de plenitud de vida en Dios. La humildad te capacita para estimar a los demás. La humildad refleja el carácter de Cristo y esa es justamente el camino hacia el premio, hacia la excelencia, hacia la exaltación de parte de Dios. Pregunto, ¿dónde necesitas humildad hoy? ¿En qué área? Tal vez en tu casa, tal vez con tu esposo o tu esposa, tal vez con tus hijos, tal vez con un hermano de la iglesia, tal vez con el líder
a quien Dios ha puesto para velar y cuidar por ti, por tu alma. Tal vez con alguien que te ofendió, necesitas ser humilde. Ora al Señor conmigo. Señor, cambia mi corazón. Señor, quita mi orgullo. Señor, dame humildad como Cristo. Termino con esta frase, hermano. Cuando la humildad florece, la unidad se vuelve inevitable. No hay manera de que alguien pueda evitar la unidad si la humildad florece en cada corazón. De seguro que la unidad va a ser inevitable y todos la van a empezar a ver. Y el mundo va a empezar a conocer que no hay nada mejor que vivir como Cristo, que vivir entre los que ya tienen a Cristo. Porque lo van a poder experimentar. Por cuanto la clave de la unidad es la humildad. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Y Él ilumina nuestra mente y habla al corazón mismo, haciéndonos ver aquello que ha de ser corregido en nuestra vida, en nuestra conducta. Y toda reprensión de tu palabra es por amor, es porque tú nos amas, porque tú quieres ver vivir en excelencia. Tú nos quieres ver dando frutos, Señor. Tú nos quieres ver reflejando ante el mundo que somos uno como Cristo y el Padre y el Espíritu Santo. Señor, aquí estamos, te necesitamos. Una vez más vemos este gran desafío de ser como tú, Señor. Y no nos queda otra realidad que aceptarla. Te necesitamos. Necesitamos de la obra maravillosa de tu Espíritu Santo. Ayudándonos, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a estimar a otros. Señor, que esta sea una iglesia que completa tu gozo. No el de tu siervo solamente, sino completa el gozo de Cristo al verla unida, al verla vivir como Cristo, ser y vivir como Cristo. Oh Dios, te necesitamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.